En este episodio de Expediente 043 les vamos a contar el caso mediáticamente conocido como Parmenio Medina, ocurrido el 7 de julio del 2001. La relevancia de este caso se da propiamente porque Parmenio era un periodista de nacionalidad colombiana, el cual tenía un programa llamado La Patada. Le contaremos el caso desde el punto de vista de investigación y cómo llegaron a la solución del mismo y a quiénes eran las personas imputadas y que fueron condenadas en este caso. Y el mando de la emisora estaba oculto. Lo dejado detenido. Es donde lo interceptan. Que se logra esa intervención telefónica. Expediente 043. Bueno, y para hablarnos de este caso, tenemos con nosotros a dos personas expertas en el caso llamado mediáticamente Parmenio Medina. Y está con nosotros don Randall Zamora, que fue investigador, jefe de sección y además antes de jubilarse ya era subjefe del Departamento de Investigaciones Criminales aquí en San José. Y tenemos a don Óscar Alvarado, que era investigador del caso en la Delegación Regional de Heredia. Carlos, un caso que usted no había nacido siquiera todavía. Yo creo que todavía no caminaba, pero sí, ya tenía como un año, pero evidentemente, es un caso muy relacionado también a la carrera de nosotros como periodistas que siempre nos comentan, ¿verdad? De hecho, sí, porque yo ya en ese momento sabía y estaba comenzando mi carrera de periodista. Y no, que vaya, estaba comenzando, ya era periodista. Y bueno, pues muy interesante hablar con quienes estuvieron en ese momento, don Óscar y don Randall. Y vamos a comenzar preguntándole a don Óscar, porque usted recibió el caso, usted nos contaba que usted recibió el caso. ¿Cómo le llega a usted ese caso? Bien. Me acuerdo que varios días antes había ocurrido un atentado contra la casa Parmenio. Le hacen unos disparos a la casa. Me acuerdo que tenía un disparo en una vidriera. Y los compañeros que estaban de guardia para ese momento y los disponibles atienden el caso y le habían ofrecido a don Parmenio protección policial, que él a final de cuentas no acepta. La rechaza y posteriormente se da ya lo del tema del atentado, que ahí es donde sí me toca a mí, porque yo estaba con la guardia de disponibilidad esa semana. Había atendido un homicidio la noche previa, hasta cerca del mediodía del día en el que hacen el atentado en el que muere don Parmenio Medina, y cercano a las 4 de la tarde me contactan y me avisan para que vaya a atender ese otro homicidio. Mi pareja de trabajo en aquel momento, Roberto Flores, paz descanse, había tenido un quebranto de salud y no me pudo acompañar. Entonces yo me presenté solo al lugar. Obviamente ya estaban los compañeros de la Oficialía Guardia Heredia, había personal todavía de Cruz Roja, había una ambulancia todavía ahí y el personal de Fuerza Pública. Había llegado don Horacio Montiel, el comandante de Heredia y otras 2 unidades. Y ahí hicimos el tema del manejo de escena y se empezó a trabajar el caso ese mismo día, ¿verdad? También en aquel momento se presentaron 2 compañeros de OIJ de San José, el jefe de homicidios, Emilio Barrantes, y don Jairo Mora. Y ahí se da inicio al proceso de entrevistas con la compañera sentimental de Parmenio, doña Lili, en la casa, y pues obviamente todas las pericias técnicas del manejo de la escena, ¿verdad? ¿Y ustedes qué vieron ahí? ¿Qué encontraron? ¿Usted llegó y qué? O sea, ¿había algo que les diera algún indicio o algo o no? Es una zona abierta frente a la ruta a Guapiles, la carretera 32, sobre la paralela. La casa de don Parmenio estaba sobre la paralela a la pista. El carro quedó en intersección, como en dirección hacia la casa de él. El carro quedó ahí. Él venía llegando a la casa. Él iba ingresando a la casa, así finalmente, ya después de las pericias técnicas y de los testimonios que se recaban posteriormente,
se determina que le disparan cuando él baja la velocidad para salir de la ruta 32 e ingresar al camino que iba hacia su casa. Esa tarde llovía, se hizo, bueno, el personal de oficialía hizo el manejo de escena, recolección de indicios, y yo me aboqué más al tema de las entrevistas con doña Lili y las otras personas que estaban ahí en el lugar, ¿verdad? Tratando de darle ya un poco más de refuerzo al trabajo del grupo de inspecciones oculares. A partir de eso, don Oscar, como dice usted, comienza con el tema de las entrevistas. ¿Qué procede una vez de realizar las entrevistas, de ya cumplir con lo que es el manejo de la escena? ¿Cómo inicia la investigación y hacia qué punto empiezan a ir orientando la investigación como tal? Ok, esa primera atención del evento, del homicidio como tal, genera que tengamos una reunión de trabajo, ¿verdad? Esa misma noche, y a partir de ahí ya se empiezan a coordinar las siguientes acciones para el día siguiente. Ahí fue como un poco qué tenemos y cómo vamos a abordarlo. Al día siguiente ya tenemos una segunda reunión con jefatura, nos cita la directora, doña Linet Saborío. Nos reunimos acá en San José y ya de ahí en adelante tenemos colaboración de una pareja de compañeros de OIJ de San José, de homicidios, don Jairo Mora y el compañero Fernando Arguedas. Son los primeros que van de parte de la sección de homicidios, y también se suma don Randall Zamora, que había estado como jefe interino y estaba todavía en la provincia, ¿verdad? Para ese momento, y posteriormente se suma don Rómulo Espinosa, también de acá, de la sección de homicidios de OIJ de San José. Y en Heredia abordamos el caso prácticamente con todo el personal de la delegación, don Abel Cascante, que era su jefe y el que operativamente tenía como la responsabilidad de las coordinaciones operativas, suma prácticamente a toda la delegación sin descuidar los otros casos, pero todo el personal que estuvo disponible se abocó a descartar diferentes informaciones que empezaron a entrar vía telefónica y por otros medios, y ahí ya empieza a haber una abundante cantidad de información que también hubo luego que convertir en expediente, ¿verdad? Porque al principio es como caótico, es un caso de tal envergadura, ¿verdad? Uh-huh. Que de hecho iba a preguntarle, ya usted más o menos mencionó, pero llama la atención don Randall, como lo mencioné ahora al inicio, era de acá, de San José. Entonces, ¿cómo llega don Randall al caso? Bueno, primero voy a autopresentarme, ¿verdad? Randall Zamora, 32 años en la institución, ya jubilado, a Dios gracias. Para esa época, fue en el año 2001, estaba ya siendo tomado en cuenta por la dirección de que me estaba mandando a hacer jefaturas en delegaciones. Sobre el caso en concreto, ¿verdad? El famoso caso de Parmenio, que fue muy sonado, hay una cuestión muy importante que aclarar. Se le denominó caso Parmenio por la experiencia que tenía don Parmenio en el programa La Patada, que atacaba a Raimundo y todo el mundo, obviamente con buenas bases de información. Atacaba tanto empresarios como políticos, diputados y al gobierno. Lo importante aquí también aclarar es que él a ese tiempo venía con un programa muy, digamos, como decimos nosotros, muy ceñido contra Radio María. Él tenía mucha información donde lo que estaba ocurriendo con Radio María, pues era la cantidad de plata que estaba generando dicha emisora, y al mando de la emisora estaba un cura, muy, muy conocido por todos nosotros, de Maynor Calvo, que Parmenio pidió varias entrevistas con la curia, con el padre de aquel momento,
no recuerdo ahorita, pero el apellido, el mote no se me olvida, Manzanita, que intercedió mucho porque querían ver cómo paraba esa situación, y resulta que en el proceso de la investigación, más adelante voy a detallar cómo es que se hace una fórmula ahí entre el empresario y el cura. Para seguir con el asunto y la pregunta de cómo llego yo ahí, resulta que ese sábado, hay fechas en la vida que lo marcan a uno, como por ejemplo el día que usted nació, usted no se acuerda de eso, pero el papá y la mamá o el abuelo o la abuela le dijo, usted nació tal día, entonces ahí queda grabado para uno, y obviamente vienen los cumpleaños. Y ese día, esa fecha también fue muy impresionante porque el caso fue muy mediático, o sea, era la primera vez en Costa Rica que ocurría un atentado ya de muerte, pero creo que hubo uno antes, del caso de Ivania Mora, también una periodista. Si mal no recuerdo, el caso de Ivania fue después. Fue poco después, el de don Parmenio fue antes. Ajá, bueno, sí. Entonces ya sumamos 2 homicidios a periodistas, ¿verdad? Que es ya el nivel de delincuencia ha superado, digámoslo en cierta forma y entre comillas, el miedo. O sea, antes un periodista de esa envergadura era de mucho cuidado para ocurrir a eso. Volviendo al tema de cómo llego yo ahí, ese sábado, que fue un sábado, 7 de julio. 7 de julio, exacto. Estaba yo en ese caso en la casa de mis suegros y estábamos almorzando, y la noticia entró como después de la 1 de la tarde. Parmenio terminaba el programa, él empezaba a mediodía y terminaba, era 1 hora el programa, en la famosa huevera. Si se preguntarán por qué le decían la huevera, era una oficina que estaba, digamos, repleta, paredes y cielo raso con cartones de huevo. Ustedes, los periodistas que saben el asunto del audio, era para poderlo. Además, estaba encima de una cantina, el Bar Vegas, en Tibás. Entonces, vuelvo yo a ver las noticias y ya yo sabía que yo entraba de jefe en Heredia. Del lunes sería el 10, sería 7, 8, no, el 9. El 9. Uh-huh. Y vuelvo yo a ver las noticias y vuelvo a ver a mi esposa y le digo, se me cayó el nombramiento de jefatura en Heredia. Y me dice, ¿por qué? Le digo, y vea qué caso más fuerte, más sonado. Eso se estilaba, o se estila, no sé ahora, pero se estilaba en ese tiempo que casos de esos, el jefe titular tenía en ese momento que romper las vacaciones y integrarse al equipo y asumir el caso como tal. Pues ese día lunes yo no llegué a Heredia, me vine para la oficina, a la dirección, y la licenciada Linet me dice, ¿qué está haciendo usted aquí? Le digo, no, licenciada, es que con semejante caso que tiene Heredia, yo creo que el que lo tiene que manejar es el titular. Me dice, de ninguna manera, usted va para ese caso. Era un nombramiento de 17 días. Entonces, ahí es donde aparezco yo. ¿Por qué aparezco yo en Heredia como involucrado con el caso? Como jefe interino de haciendo vacaciones, y resulta que eran 17 días. El pensamiento mío en ese momento era, sostenga el barco, llévelo a buen puerto mientras esté ahí. Y pasaron esos primeros 17 días, fue un caos, por el tipo de información que entraba, pero el que tenía a cargo ya desde un inicio, además de la participación del compañero Oscar, era el señor Abel Cascante Rueda, que era el subjefe, y es el que generalmente asume los problemas como jefe operativo. Y ya cuando a mí me dan esa orden, yo me voy para allá. Esos 17 días yo hablo con don Abel y digo, Abel, maneje usted la situación, cualquier cosa que necesite me ayuda, o necesite yo o ustedes para ver qué les puedo ayudar, porque yo voy a estar solo 17 días. Siguiendo con el caso, en ese lapso de los 17 días, pues más o menos yo me mantenía al margen, porque no quería inmiscuirme mucho, porque iba a romper la información que habíamos recibido. Y resulta que pasan los 17 días y llego a la dirección y la licenciada me dice, no, usted sigue con ese caso hasta que se resuelva. Bueno, ahí empezó el famoso caso ya investigativo. Ya me incorporé de lleno con los compañeros. Entonces el grupo oficial a mi cargo era Jairo Mora, Rómulo Espinosa, Oscar,
Jairo Chavarría, Abel Cascante, y bueno, obviamente con el respaldo de la delegación, ¿verdad? Cuando necesitábamos alguna gestión, pues se recurría a todo el personal de la delegación de Heredia. Ese caso después nos dimos cuenta que ese caso se pudo haber resuelto, en mi criterio muy personal, a los 4 días. ¿Y por qué? Porque llegó un informante que había sido exagente del OIJ a dar una información, pero él estaba involucrado en un supuesto asalto en Heredia. Él llegó, como el caso era mediático, a dar la información que él sabía. Pues resulta que tanto los compañeros que no quisieron atenderlo, lo mandaron al Ministerio Público, y que tampoco lo quisieron darle prioridad porque creyeron que en ese momento iba a dar información a cambio del proceso que él estaba enfrentando de un asalto. Pues el hombre llega y no le dan pelota ni oportunidad, y el hombre se retira. Pues resulta que ese sujeto termina siendo detenido en Ciudad Neily, en esa zona por ahí, o Quepos, en esos lados, por pensión alimenticia, y estuvo 8 meses involucrado con el asunto de eso. Ese tiempo pasó. En esos 8 meses, en el transcurso de la investigación, abrimos una línea telefónica y que le pusimos 800 Parmenio. En esa línea entraban, yo calculo que para esa época fueron como unas 3,000 llamadas, obviamente de información, algunas falsas, otras pues nos daban algún indicio, pero para nosotros además era muy importante ubicar un vehículo, que fue el que se utilizó para la muerte de Parmenio. Resulta que Parmenio, obviamente en el caso de sicariato, hoy en día digamos, estos sujetos han estado más estudiosos en el asunto, pero en aquel momento, que era uno de los primeros casos sonados de sicariato, el hombre lo venían siguiendo. Él termina el programa La Patada, él baja al bar Las Vegas y se toma una cerveza y se come unos frijoles blancos. Eso fue información del dueño de la cantina, que en paz descanse, que ya murió, era el famoso Vega. Y ahí lo siguen, él hace una ruta y pasa por Santo Domingo Heredia, y ahí lo iban siguiendo. Cuando él va rumbo a su casa, ellos aprovechan ese momento que hay que desviarse de la autopista yendo para Guapiles a mano izquierda para entrar a la casa de él. Ahí es donde lo intersectan y le hacen los disparos. Eso tipo fue como más o menos 2, 3 de la tarde por ahí, que creo que fue el evento. Creo que fue más bien como tipo 4 por ahí, ¿verdad? Porque fue como tarde. Sí, tardecita, pero era más o menos en el periodo ese, porque hay que sacar en cuenta que él terminó el programa a las 12, a la 1, bueno, no sé cuánto dilató, porque decía Melvin Vegas, como se llamaba el finado de la... Melvin dijo que él se tomó ahí una cerveza y no duró mucho y que tenía que ir a hacer unas vueltas. Pero más o menos, lo importante es que el evento se dio en ese periodo en la tarde. En la tarde. En la tarde de ese día. Uh-huh. Y eso que ya estoy contando es porque ya yo logro después el lunes que me dan la orden de tomar el caso, y ya empiezo a hablar con los muchachos que tienen el sitio del suceso, y fue un escándalo tremendo de padre y madre, ¿verdad? Entonces ya relacionaban el asunto, como comentó Oscar ahora, es que ya había un aviso de unos disparos en la propiedad de Parmenio. Entonces ya el asunto no era que era jugando. Yo me imagino que esos disparos eran generalmente para que él bajara el perfil y el nivel del programa, siempre dedicado, casi tenía más de 2 meses de sábado a sábado, dándole al programa de Radio María, que incluso después tuvimos que entrevistar a todos los integrantes de Radio María, de La Patada, y algunos de ellos tuvieron discrepancia ya con Parmenio, sobre todo el que hacía la voz de Minor, ¿verdad? Que en paz descanse también, Froilán se llamaba, Froilán Bolaños. Y Normal Calvo también, que hacía algunas voces ahí, y tuvieron discrepancias con Parmenio. Bueno, decían, ya bajemos el perfil del caso Radio María. Y el hombre dijo, no, yo esto lo sigo hasta que yo logre cerrar Radio María. Y al final de cuentas se logró cerrar Radio María por todas esas intervenciones, pero con esta fatalidad, ¿verdad? El caso de Parmenio. Entonces, así es como llego yo y aparezco en escena durante 2 años y medio, en ese caso,
trabajando, pero antes de dar la otra palabra, porque mientras Oscar habla, él recuerda, y mientras yo hablo, él recuerda, y ahí vamos. Pero sí recuerdo que este señor, ex agente OIJ, pasa un año y se topa a Rómulo y a Jairo Mora en Heredia, y les pregunta qué están haciendo ahí, porque él sabía que eran de San José. Y ya le comenta que ellos están formando el grupo de investigación del caso Parmenio, no sé qué. Y él pregunta que quién está manejando el caso. Entonces le dicen, no, lo maneja el licenciado Zamora. Entonces, este muchacho, Luis Barrantes, dice, ¿cómo hacemos para reunirme con él? Y ya nos reunimos, por cierto, en una sodita ahí, carretera Santa Lucía Barba. Ahí duramos como 2 horas hablando del asunto. Y es donde después de un año y resto, que nos pone el panorama de que nosotros todavía andábamos dando palos de ciego. Y él nos comenta que él fue contratado por un colombiano para hacer una ruta de cómo matar a Parmenio. Tan es así que él nos cuenta detalles que no creo que se hayan hablado en el expediente. Bueno, obviamente, y Dios sabrá por qué nunca me llevaron a juicio, pero bueno, a declarar. Pero sí hablaban detalles muy curiosos en el caso que en realidad eran ciertos. Cuando él nos identifica el grupo gatillero, y este colombiano, John Gilberto, es el que él es contratado por el colombiano a este muchacho Luis para que le maneje. Entonces empiezan a hacer toda la inteligencia. A Parmenio tenían que matarlo, y después nos dimos cuenta que tenían que matarlo en el año 2000, en diciembre del año 2000, pero el asunto se atrasó. Después nos dimos cuenta, también por otras fuentes de información, que se sonaba en la Reforma, había un dinero de por medio para matar a una persona. En Reforma era como si fuera como cuando uno va a pedir un trabajo, entonces, pero no sabían el objetivo, o sea, sabía que estaban dando una plata, y empiezan a investigar quiénes son la gente brava que puede hacer, los que se tomen ese criterio, y es que se da ese chance de ese tiempo al 2001, donde ya tenían ubicado a 2 personas, en este caso Luis Enrique Aguirre Jaime y el otro era Licho, que habían salido ya porque habían cumplido unos ciertos tiempos de condena, y ellos son los que son reclutados para hacer este trabajo. Y es cuando ya ellos se reúnen con el colombiano y logran determinar que el precio varía porque ya era un profesional a matar, un periodista. Entonces hay un acuerdo entre ellos, y el asunto es que se hace el negocio, es una plata tal, y este colombiano con el ex compañero, el colombiano le ofrece, mira, podemos hacer el trabajo nosotros, es sencillo. Entonces el ex compañero dice, no, para involucrarme en un homicidio, ya es otra cosa, yo en eso sí no me apunto. ¿Por qué toco el tema de este señor? Porque nos da el grupo intacto de quiénes eran los gatilleros, que dicho sea de paso, en esa investigación, estando mi persona con los compañeros de grupo, logramos desarticular, no desarticular, logramos identificar varios hechos delictivos en todo el país. Recuerdo que hubo un asalto en una casa que vendían oro en San Ramón, ellos asaltaron ahí, asaltos en otros lugares, que incluso lo que hacíamos nosotros como grupo era que recibíamos la información, la armábamos y se la dábamos a la gente del lugar. En este caso se la pasamos a San Ramón, otros hechos creo que en Tibás y cosas así. Entonces, pero nosotros estábamos enfocados solo en lo que era el homicidio Parmenio, no podíamos involucrarnos, pero en el transcurso de este proceso apareció una figura súper importante, que era la concubina, la pareja del Nicho, que ella nos contactó a Heredia, creo que fue por la línea esta 800 Parmenio, y cosa muy curiosa y voluntaria, nos comenta de que el hombre, su compañero, está metido en un asunto delicado,
y que quiere hablar con nosotros. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y nunca se me olvida, recuerdo una entrevista que ella dijo, yo quiero al negro, lo quiero vivo, aunque sea en una celda, no lo quiero muerto. Como que ella presentía lo que iba a pasar. Bueno, dicho sea de paso, el famoso Nicho falleció en un asalto que ocurrió en el Banco de Costa Rica en Buenos Aires. Hay un enfrentamiento con compañeros de OIJ, que uno de nuestros compañeros es el que logra darle de baja, como dicen en la policía. Pero bueno, ahí ya más o menos ya teníamos lo que nos faltaba después de casi un año, ya identificada la banda. Ya empezamos a individualizarlos, a conocerlos, a ver qué hacían, qué no hacían. Y efectivamente es una banda muy, muy peligrosa. Una banda que ya lo que es valor vida no les importaba. Tan es así que en la investigación que pasamos varios tiempos en Ciudad Cariari, porque ellos eran ahí donde tenían su residencia, nos enteramos también de un homicidio a un taxista que había violado a una hija de Nicho. Pero es un caso curioso porque ese taxista le había prestado el carro a un compañero, y ese día que lo iban a matar, y el compañero, el que andaba, era un inocente, y fue ejecutado con una AK-47, y no era el que había violado a la hija de Nicho. Entonces, para que vean el calibre y la forma, además de que esa banda en Ciudad Cariari tenían atemorizado a todo el mundo, es una gente muy violenta, ¿verdad? Y ahí empezamos a saber quién era el famoso, que después Oscar dice que sí lograron identificar la identidad exacta de Luis Enrique Aguirre Jaime, conocido como el Indio, porque aquí suplantaba una identidad. Para darle un poquito más de aire a Oscar, entonces, y resumiendo, lo importante de la pregunta fue esa. Así fue como llego yo a Heredia a tomar un caso que nunca en mi vida me iba a imaginar que iba a durar tanto, pero al final podemos decir, yo con criterio muy personal, que se logró identificar al grupo ejecutor y al grupo intelectual. Pues hay otros temas más adelante que me voy a referir que me dejaron una tela de duda ahí, pero sin embargo, entre comillas, para mí se hizo justicia. No sé si tienen otra intervención para don Oscar. Sí, yo le quería consultar a don Oscar porque, bueno, ya don Randall nos mencionaba un poco cómo fue que ustedes ya fueron tejiendo ahí, dando con esas personas que pudieron estar involucradas propiamente en la parte de la acción como tal de darle muerte a Parmenio. Pero para profundizar más, ¿cómo es que ustedes ya logran identificar como tal que están involucrados estos sujetos, tanto el indio como tal, que fue el que al final se le atribuyó, que fue el gatillero? Sí, básicamente la información fluye a través de otra persona también nicaragüense que se cambiaba el nombre también para estar en Costa Rica, se hacía llamar Kelly Karina Montero Montenegro, cuando en realidad su nombre era otro. Ese nombre se lo puso Nicho, él se lo escogió a la que, diferente a como dice don Randall, no era concubina Nicho, era la mujer de Nicho, tuvo 2 hijos con él y vivían bajo el mismo techo, era la compañera sentimental. Para cuando ocurren estos hechos, ella queda embarazada del segundo hijo que Nicho no conoció, tenía solo al primer hijo de la pareja, y ella se comunica y eso genera que terminemos en Cariari en la madrugada, Cariari Guapiles, Campo 5, al frente del redondel, entrevistándonos con ella. Es ahí donde se empieza un poco más ya a tener información a través de un tercero que nos ubicaba con el grupo ejecutor. Y ella se convierte en una fuente de información primaria muy certera, y en ese mismo periodo de tiempo muy cercano a esa primera entrevista es que ella alerta de un asalto que la banda iba a ejecutar en el sector de Buenos Aires, y es en ese asalto donde termina falleciendo Nicho y terminan deteniendo a otro sujeto, el que le decían Randall Vaquero, entre la montaña, con plata y con armas. Y ahí ya empezamos a trabajar sobre la banda. Otro detallillo que yo difiero, don Randall, es con lo del tema del ex compañero de la policía. Él no se arrima nunca a nivel oficial con nosotros porque le habíamos allanado la casa de la mamá
en busca de indicios relacionados a un homicidio en el que estaba siendo investigado en Heredia. O sea que él, si hubiera llegado a Heredia, lo hubiéramos dejado detenido. Él más bien estaba alejado de la provincia. Y luego se arrima ya cuando tenía ya más bien ese tema como muy, muy encima. Y es como con un interés de cambiar el curso de su eminente destino, ¿verdad? Ok, entonces lo que él quería era de alguna manera obtener algún beneficio de dar información. Esa es la motivación que él tiene para buscar ya no al personal de OIJ Heredia, que teníamos un caso para detenerlo, sino al personal que estaba colaborando en el caso y que era de San José. Y como darse el chance de poder tener una oportunidad de hacer algún tipo de intercambio de información. Y eso se da ya para cuando estamos bastante avanzados en el tema de la investigación, y obviamente es muy esclarecedora la información que él da, como bien lo menciona don Randall. Sí aporta información que viene a aclararnos bastante y a reforzar las tesis de investigación que llevábamos. Que eso le iba a preguntar, perdón que lo interrumpa. ¿Ustedes ya tenían algo avanzado? Cuando él ya llega, entonces ya ustedes, digamos, tenían algún bagaje de lo que había sucedido. Sí, perdón, Oscar, voy a entrar ahí en detalles. Obviamente no es que Oscar y yo estamos discrepando en la información de don Luis, es que él fue lo que nos dijo, que él llegó a Heredia, y eso sí es cierto, porque ellos incluso me enseñaron una foto donde supuestamente el famoso Luis estaba involucrado en un evento delictivo. Bueno, no importa. Sí, al final la información es la misma. Sí, o sea, pero antes de esa entrevista, nosotros, el grupo de investigación, también habíamos avanzado porque aparece un famoso gruero, no sé si usted se va a pronunciar al gruero, que en el evento de Parmenio es que él se topa ese vehículo, y curiosamente es de la zona de Guapiles, y él ve a los tipos en el carro porque él venía de traer un vehículo a un taller que quedaba a unos 700, 800 metros de la casa Parmenio, y él estaba estorbando porque esa fue la ruta de huida. Entonces él también, por otros motivos también, como buscando algo, porque también el tipo no era una santa paloma, también se nos arrimó y nos dio información, incluso era el que nos describía mejor el carro. Con este gruero que menciona don Randall, él también aporta bastante, conoce bien a la banda y nos reforzaba la tesis de la participación de Nicho. Él reconoce al Indio y a Randall Vaquero, y también han hecho dentro del vehículo. Él nos los pone ahí, nos da una descripción del vehículo, y luego él, como era un sujeto que para la época estaba muy bien relacionado con otros delincuentes en razón de que tenía una actividad a ese nivel bastante frecuente, nos da parte de la información que al final termina con el decomiso del vehículo, porque hasta el vehículo se decomisó. El vehículo en el que ejecutaron a Parmenio fue decomisado por la policía judicial, igual que el arma, cosa que es bastante fuera de serie en este tipo de cosas. Nosotros logramos detener el vehículo, de ubicar el vehículo y incautarlo, al igual que el arma. O sea que eso es un detalle que no siempre se logra, ¿verdad?, en los homicidios por sicariato. Y ya cuando se empezaron a concatenar los datos entre los diferentes informantes y la información que venía por otras fuentes, ya ahí encauzamos hacia una sola vertiente de la investigación, porque antes de eso fue necesario descartar varias líneas de investigación, porque habían a través de la línea 800 Parmenio muchas posibilidades de personas que hubieran querido eliminar a Parmenio por lo que había dicho, entre los que estaban personas con alguna connotación importante a nivel nacional, ¿verdad? Una pregunta, y para no alejarnos mucho de lo que usted dijo ahorita, ¿cuánto tiempo después fue ubicado el vehículo y el arma? El vehículo se ubica como cerca de casi los 2 años después del homicidio. Estaba guardado, no lo tocaron después del homicidio. Lo enfriaron, pero no por unos días, sino que se les hizo larga la espera. Y la información que obtuvimos fue tan certera que cuando se toca al que lo tenía, que casualmente era un sujeto de nacionalidad nicaragüense,
contacta con un abogado y prefieren, a través del que lo tenía guardado, entregarlo. Y ese vehículo se decomisa en Heredia, en OIJ Heredia. El vehículo llegaron a entregarlo y era, conteste con lo que nos decían testigos bastante creíbles, que eran independientes al evento, como un señor que ahorita es diputado en la actual Asamblea Legislativa, que él ve el vehículo, no lo describe y luego calza 100% con lo que nosotros logramos decomisar. Entonces hay una serie de elementos que nos, por separado, decían poco, pero ya al concatenar toda la información con lo que teníamos, nos deja sin lugar a dudas que ese era el vehículo. Y es un tema en el que teníamos que retroceder y volver a retomar datos que teníamos en el expediente, que llegó a hacerse 36 ampos de información. Algo que yo le reconozco fue obra por insistencia de don Rómulo Espinosa, y lo terminamos armando don Abel Cascante y yo, trabajando en algunas ocasiones hasta la 1 de la mañana para poder darle un ordenamiento cronológico y razonable para que fuera una fuente de información consultable de forma ágil. Pero el que nos insistió en eso y siempre fue don Rómulo Espinosa, y bueno, nos motivó para hacerlo, y a base de mucho esfuerzo y sacrificio personal lo logramos, ¿verdad? Y entonces eso nos permitía que cuando retomábamos una información que ya se había trabajado, sabíamos dónde buscarla y poder ver si había relación con el dato nuevo o no, y eso nos ayudó mucho. También contamos en este caso con 2 analistas que nos prestó el ICD para la época. Ellos fueron una herramienta también importantísima, ¿verdad? Que era algo que no se contaba en aquel momento en la Policía Judicial, tener el analista a la par tuya, trabajando datos de información de diferentes índoles, ¿verdad? Y esas herramientas, más el conocimiento de ellos, ¿verdad? En el caso de manejo de lo que hoy se conoce como crimen organizado, nos orientó mucho, nos facilitó mucho el manejo de todo el caso. Yo había manejado homicidios, varios, cerca de una docena para la época, pero nunca ninguno tan complejo, ¿verdad? Y haberlo hecho solo hubiera sido algo que se hubiera complicado demasiado. Por dicha existió toda esa confusión de situaciones que nos ayudó al final de cuentas a darle una relación sustentada en prueba a las narraciones de las personas que nos dieron información, ¿verdad? Antes de que me olvide, hay un caso muy peculiar en este asunto, porque este exagente OIJ que se reúne con el colombiano, van a tener una entrevista con el supuesto líder de la banda que va a hacer el trabajo, y se reúnen ahí en esos barrios marginales de para arriba de Guadalupe. ¿Por qué toco este tema? Porque el exagente OIJ no sabía quién era el tipo, pero llegaron en moto. Él era el chofer del colombiano, llegaron a entrevistar. Pero hay algo que le llama la atención. Es que el tipo, que él no sabe quién es, estando conversando con el colombiano, el exagente lo que observa es un detalle, que esos pequeños detalles son los detalles que en realidad pueden esclarecer un caso. Y él cuando nos entrevistamos con él, nos contaba el evento de que, dice, yo no sé quién es el tipo, pero ya el colombiano se reunió con él. Y el tipo, lo que yo sí pues recuerdo muy claramente es que él andaba en sandalias y tenía los dedos de los pies en carne viva. Entonces, eso es un dato que a nosotros nos llamó la atención. Cuando pues fuimos a entrevistarnos con concubina, bueno, yo le digo concubina porque yo nunca vi el acta de matrimonio de Nicho y con esa mujer, pero bueno, era la informante estrella en ese momento, y ella por sí sola nos cuenta la historia, donde dice que Nicho, recién salido de la cárcel, venía con una cantidad de yoyos y hongos en los pies, y el tipo, para eliminarse esa molestia, se quemó con ácido, se echó ácido batería. Entonces, no sé si logran entender la relación. Entonces ya sabíamos que en realidad lo que ella nos estaba diciendo sí era cierto con lo que nos decía el exagente,
que fue un detalle que ella misma dice, ese señor, bueno, ella le decía solo el negro está loco, ¿cómo se le ocurre? Claro, tenía los dedos en carne viva. Entonces, una de esas entrevistas con testigos y cosas de esas son detalles que uno no puede dejar de percibir, y eso nos llamó la atención. Entonces sí, ya sabíamos que por el otro lado el informante nos decía, el tipo es así, con esta característica. La mujer, hoy digamos que entonces hoy sería viuda, la viuda de Nicho, nos dice que fue lo que pasó, el evento de por qué tenía los dedos en carne viva. Entonces, ves, ya esos detalles es cuando usted empieza a darle forma a la investigación. Resulta que también, volviendo al tema, el gruero era un tipo que estaba muy seguro porque él sabía quién era esa banda, ¿verdad? Él recuerda muy claro que ese día traía un servicio para un taller ahí e incluso siempre tuvimos una duda. Yo no sé si Oscar al final, que fue que terminó el caso, se logró, pero siempre creímos que, creíamos que el que manejó el vehículo fue el indio. Y por otro lado nos decían que él no sabía manejar o sabía muy poco manejar. Bueno, otro informante también nos había dado información de que a Parmenio tenían que matarlo en moto, a lo que se estila hoy en día, ¿verdad? Y Nicho cambió las reglas del juego. Él los estaba supervisando, pero él dijo se usa un vehículo. No sé por qué criterio, bueno, eso pues, es parte de la trama. De mi parte, yo no podría decirle a ustedes cuánto cobraron, porque sería imposible decirles si cobraron con centavos o más o menos, pero sí hubo dinero de por medio, que ya después investigar el grupo gatillero fue el que nos vino a dar a nosotros cómo estaba conformado el grupo, digamos en este caso el grupo intelectual, que son los que pagan para que hagan el servicio. También, ahora Oscar, no sé si se acuerda, tiene que acordarse muy bien que también figuró, en esta investigación figuró gente importante del país, ¿verdad? Como por ejemplo otro colombiano, que supuestamente era un contratista de fútbol, de futbolistas, que era colombiano. Por cierto, creo que él fue el que había llevado a Rolando Fonseca a jugar a Colombia. Acuérdese también que en esa época estaba de moda en su apogeo Pablo Escobar, ¿verdad? Entonces cualquier evento que ocurriera en Costa Rica se sabía, todo el mundo decía que era financiado por Pablo Escobar, porque era allá en Colombia en esas épocas era de todos los días los atentados y el terrorismo de narcotráfico. En este señor de la grúa, después nos dimos cuenta, por otras cosas, que también jugaba con nosotros, nos daba información, que él trataba de sacar información, porque incluso a Nicho le llegaron los rumores de que ese tipo iba a proceder, porque podía ser una parte importante. También es así que nosotros ¿cómo se llamaba la muchacha de Nicho? Kelly. Nosotros la sacamos de la zona del Cariari de Guapiles, y la estuvimos dando custodia en casas de refugio, de lo que hoy en día se conoce protección de testigos, ¿verdad? Eso también en el caso de nosotros nos generaba mucho gasto económico en cuanto al presupuesto que tenía el OIJ para dichos casos. Pero sí, ya después con todas estas cuestiones del grupo gatillero, ya después nos enfocamos cómo era que podíamos armar el evento de las contrataciones. Recuerdo que el colombiano, en una de esas entrevistas con la licenciada Giselle Rivera, él se somete a una declaración ya con todos los fundamentos legales, pero con la condición de que supuestamente si él declaraba, el negocio del Ministerio Público era sacarlo del país. En esa reunión se hace en el complejo forenses, que duró yo no sé cuántas horas la entrevista con el colombiano, y él relata todo lo que nos había dicho el ex agente de OIJ. Este colombiano lo relata en un acta, que después él se sintió traicionado porque lo que le había cumplido el Ministerio Público nunca se le cumplió.
En este caso yo le quería consultar a don Oscar. Bueno, después de todo este proceso, en este caso, bueno, Nicho fallece, entonces a él no se le puede como terminar de tal vez de relacionar tanto con el caso, pero entonces ya ustedes empiezan a atinar un poco más con el tema del indio, que en este caso la identidad era Alberto Reyes Ruiz, y cómo es que poco a poco ya lo van relacionando y que lo logran tener como más identificado. Y usted me comentaba también ahora fuera de cámaras que por los antecedentes que él tenía también lo lograron como ahí tener controlado para posteriormente ya poder enjuiciarlo como tal con este caso y relacionarlo. Y perdón, sumado tal vez a lo que está preguntando Carlos, porque ya ahí la gran pregunta que todas las personas se deben de estar haciendo es, ok, y estos son, porque esos eran los gatilleros, ¿verdad? ¿Cómo le llegan entonces a los intelectuales también, a Omar Chávez? Y en este caso que no, ¿verdad? O sea, no fue enjuiciado como tal. No fue enjuiciado como tal por el caso de la muerte de Parmenio Medina, pero de alguna manera fue sospechoso. Fue sospechoso de la investigación el padre Maynor Calvo. Sí, el tema con cómo se relaciona a Alberto Reyes Ruiz, conocido como Luis Alberto Aguirre Jaime o el Indio. El Indio, ajá. No el Indio actual, conste. Sí, otro indio de otra época. Es de otra tribu. Sí, exacto, es indio de otra tribu. Este sujeto se logra hacer la relación inequívoca a través de una intervención telefónica, en la que luego se expone en juicio, el Ministerio Público lo expone en juicio y hay una comunicación entre este sujeto y el otro imputado. Hay una relación ahí a través de la relación telefónica donde se deja claridad de que hay conocimiento de ambos, de Omar Chávez y del Indio, ¿verdad? Con respecto al homicidio. Ahí como que hacen un reclamo de deme más o lo termino de hundir, una cosa por el estilo. La verdad no me acuerdo exactamente las palabras, pero por ahí venía el tema, y es donde se termina ya muy avanzada la investigación, inclusive con prisiones preventivas ambos, es que se logra esa intervención telefónica a través de teléfonos que habían metido a los centros penales, y que se tuvo la información, se logró la intervención telefónica y el juez comunica esos detalles, ¿verdad?, de las conversaciones. Acá el periodo de prisión preventiva de los imputados dio mucho trabajo, porque desde la cárcel seguían teniendo comunicaciones con gente afuera y generando datos que había que hacer las verificaciones. En realidad, la complejidad del caso también se ve magnificada con el tema de informaciones que salían y que tenían como que sonaban un poquito en la misma línea, entonces había que ir y descartarla. Me acuerdo, por ejemplo, de un tema con un banco extranjero y una propiedad en la que había intervención de los imputados a nivel de los intelectuales, en los que tuvimos que meterle trabajo bastante, y se logra verificar que sí había un fraude a nivel registral con una propiedad que tenía adjudicado un banco, y que la logran vender a terceros, compradores de buena fe, y hay inclusive amenazas a terceros y un montón de otras situaciones que ameritaron un esfuerzo también del grupo de trabajo para poder irle dando contenido a esa parte de la información, porque podía también ser parte de lo que se estuviera relacionando con el homicidio. Entre las cuestiones que se hicieron, que demoraron mucho el avance de la investigación, fue escuchar todas las grabaciones de la patada desde que se inició con el proceso. Se oyeron todos los cassettes, se hicieron minutas de esos cassettes, se hicieron resúmenes para tratar de ir verificando el abordaje del tema, porque es parte de la victimología, ¿verdad?, del grupo de Parmenio y su grupo de colaboradores, y cómo eso iba incidiendo en los cambios de actitud y de humor de los imputados, ¿verdad?, y cómo les afectaba sus intereses. Toda esa cuestión consumió mucho tiempo. También hubo algo que fue muy mediático para la época, hubo censura previa
de una de las empresas radiofónicas donde Parmenio compraba el espacio radiofónico. Le pedían leer de previo los guiones. Eso terminó en la Sala Constitucional, un fallo a favor de la patada, y me decía por aquella época don Fernando López Fallas, alias Caifás, que para la época ya Parmenio le decía, no, Caifa, yo de esto me salgo, y él hablaba de irse a Cuba, que quería emigrar a Cuba. Por lo menos era el dicho de don Fernando López Caifás, que si la memoria no me falla, seguimos corroborado salida de Parmenio a La Habana. La información que nos da Caifás en ese momento es que había ido a negociar con el Comité Político Cubano el trasladarse a vivir como residente permanente en Cuba, y que le dejaran tener un programa de comedia radial, como una radionovela, pero tipo comedia. Ese era como lo que él había ido a negociar. Y cuando regresa a Costa Rica, y a la siguiente semana es que fallece, pues lo matan. O sea, él ya lo presentía, ya lo sentía. Bueno, ya lo sabía, porque además lo habían amenazado. Sí, había habido otras amenazas, aparte del atentado propiamente dicho que le hacen a la casa, ¿verdad? Los disparos a la casa. Había recibido las llamadas de un colombiano, que don Parmenio era colombiano de nacimiento, y él le había comentado a Lili y a Fernando López que era definitivamente un colombiano, que no era, que forzaba el acento, y que le daba como una amenaza vedada: deja tranquilo a Radio María, no te compliques, y cosas por el estilo, palabras más, palabras menos. Esa es la idea, la verdad que no lo memoricé, pero eso sí lo asustó mucho. Esta persona que le hace esa llamada, luego lo logramos ubicar en un hotel de playa donde lo fuimos a traer, y venía con la familia, y él nos cuenta que él es inducido a que haga la llamada sin saber el trasfondo de lo que tenía que decir en la llamada. Más o menos esa es la... ¿Le pagaron posiblemente por llamar? Como tipo favor. Mira, háblame de este tipo para que nos deje tranquilos, y que entonces él más o menos ahí es como viene la participación, pero nos corrobora, ¿verdad?, lo de esas llamadas, que a los oídos, al interpretarlo Parmenio en el contexto que estaba viviendo, las palabras que le pusieron a decir a este otro señor sí eran de mucho peso. Era una amenaza vedada, pero que para los oídos de Parmenio sí eran tan importantes que lo hacen ir a buscar una opción B para radicar fuera del país. Claro. Yo tengo una duda, don Oscar, y con respecto a lo que usted dijo ahora de haber hecho un análisis de los programas de La Patada, y o sea, en primer momento, cuando ustedes iniciaron la investigación, es posible, y ustedes, obviamente hay varias líneas como se hablaba de investigación, pero es posible que ustedes hayan pensado en otras personas, porque Parmenio, si bien digamos venía reiteradamente ya y tenía tiempo de estar hablando de Radio María, él no tocaba un tema nada más a la vez, tocaba varios, ¿verdad? Y atrás de eso había tenido otros temas que yo incluso recuerdo en aquel tiempo, porque yo era asidua escuchante de la Patada, ¿verdad? A mí me gustaba oír el programa. ¿Había otra información por ahí? ¿Hubo otras personas sospechosas? Sí, claro que sí. Es lo que me decía al principio. Se manejaron varias líneas de investigación, entre esas las personas a las que el programa podía haber inquietado o inclusive perjudicado, y con todas ellas, las más relevantes al menos, se hizo un trabajo de entrevista, descarte, análisis, todo el proceso de victimología, etcétera. Eso no se dejó ningún cabo suelto, ni nada se dejó al azar. Todas esas líneas de investigación se trabajaron. Eso fue algo de lo que nos desgastó demasiado. Fue bastante importante, ¿verdad? Que para la época inclusive a nosotros no nos pagaban horas extra, que si no yo estaría millonario con carro del año, porque fue trabajo de 18 horas diarias en algunos casos.
Y eran jornadas que en todos los días excedían las 12 horas, ¿verdad? Y a la fecha, ya yo creo que nadie lo haría, ¿verdad? Pero nosotros hicimos ese sacrificio en aras de llegar a la verdad. A ver quiénes eran exactamente. Hay una, para no dejar por fuera y que quede en este caso en micrófonos, en la grabación, que en el principio, desde un inicio, por la cuestión de la dirección funcional, el que tomó el caso era la fiscal Leda Méndez, que era la fiscal adjunta de Heredia. Ella, por cuestiones de un puesto en ascenso al Consejo Inspección Judicial, es que nos deja, y es cuando entra la licenciada Giselle Rivera. Pero antes de eso también quiero recordarles que en una de las entrevistas, cuando se entrevistó este sujeto colombiano, él nunca se refirió en nombre y apellido a Omar Chávez. Él siempre se refería a él, el hombre de la billetera. Él siempre le decía, yo me entrevisté con el hombre de la billetera, que era el que pagaba. Eso lo dijo él, nosotros lo corroboramos porque en realidad tuvieron varias reuniones. Para esa época también había un proyecto muy interesante, que era que este empresario, Omar Chávez, iba a comprar el Hotel Costa Rica. Y además iba a comprar el edificio que está donde hoy día se ubica, todavía creo que está la McDonald's, un edificio que está a la par de la Gloria. Ese edificio estaba también en negociaciones porque era tanto lo que estaba generando Radio María que querían sacarlo del edificio donde estaba, que era la vuelta ahí por el Parque Central. Entonces vea la magnitud de cómo recurrir para llegar hasta donde se llegó, de liquidar a una persona, porque era tanta la plata que había de por medio que se puede hacer cualquier cosa. Entonces ellos ya tenían previsto ese proyecto. Bueno, obviamente se les salió de las manos todo esto que aconteció, pero ahí también hubieron otros, así como se investigaron a todos los miembros de La Patada, también se investigaron a todos los miembros de Radio María. Y ahí escuchamos cosas que uno jamás se podría imaginar que podrían haber ideas tan malvadas de un cura, que uno nunca esperaba eso. Otro evento que sí recuerdo, que no sé si Oscar nos acompañó, fue cuando hicimos el allanamiento de la casa de la mamá de Maynor. Bueno, obviamente creo que en el juicio se ventilaron todas las llamadas que el Radio Extra la sacó ahí a relucir en los audios. Nosotros también teníamos un informante por el otro lado, ¿verdad? En una reunión no teníamos, digamos, una prueba específica para poder detener a Maynor, porque la licenciada Méndez siempre nos decía, necesitamos más pruebas. Entonces, recuerdo que yo en una reunión con la licenciada le dije a la licenciada Méndez que estaba difícil buscarle una prueba a Maynor, aunque teníamos mucha información policial, pero le digo nunca se me olvida, le digo a la licenciada Méndez, Leda Méndez, le digo, Leda, aquí hay que trabajar al estilo de Elios Ness. Elios Ness nunca pudo probarle un homicidio a Al Capone, pero lo pudo llevar a la cárcel por defraudación fiscal. Entonces me decía Leda, pero ¿por qué decís eso? ¿Cómo se te ocurre que vamos a ver? Y era que tenemos un informante donde Maynor estaba negociando, porque eso estaba en las grabaciones, un alijo, digámoslo así, o una cantidad de oro de indígena. Y el informante era muy, muy fiable. Y es como si me fuera ayer que recuerdo cuando entramos a la casa de la mamá de Maynor, porque el informante nos dijo, ahí está el alijo, ahí está la evidencia. Entonces la idea era, si lográbamos agarrar ese porque era oro de un entierro indígena, entonces ahí sí podíamos pasarlo por lo menos por defraudación fiscal o por los delitos estos digamos ahora de arqueológicos. Y esa casa la registramos de techo a todo lo que se pudo. De techo a piso. Sí, pero cuando ingresamos, la señora la mamá de Maynor estaba en una banca con un enfermero tomándole la presión. Y ahí duramos bastantes horas en esa casa y no encontramos nada. Y el informante nos llama, como a la media hora de haber salido de Cartago. Y le dice, ¿cómo le fue? Y nos fue mal.
no encontramos nada. Me dice, ¿los bailaron? Le digo, no, ¿cómo? ¿Por qué? Si no encontramos nada. Me dice, ¿sabe dónde estaba el alijo? Dice, en las enaguas de la mama Mainos, cuando le estaban tomando la presión. Nunca se nos ocurrió moverla. Ahí estaba. Entonces son esos detalles que uno se imagina, ¿verdad? De que cómo es posible que y sí, el OIJ ha tenido ciertos errores, pero tampoco somos sabios, ¿verdad? Pero sí existió ese famoso, entonces se nos cayó la teoría de Helios Ness para detener al cura. Pero entonces quiere decir que la señora sabía que ustedes iban a llegar. Mire, puesto que tenía, sí, de alguna manera se dio cuenta ella. Es que en esto también nos topamos mucha gente involucrada que nos zafaba la tabla. ¿Por qué? Porque la emisora tenía muchos fieles, pero también todavía hasta el final, y hoy en día hay gente que cree que Mainor fue inocente, pero sí, eso, usted sabe cuando uno pide una orden de allanamiento, ¿verdad? En ciertos despachos judiciales, al que menos imagina usted el conserje que lleva el oficio al juez, por ahí se puede haber salido de información, pero bueno, recuerdo que también le allanamos la casa a Mainor, ¿verdad? Y revisando las ropas, a mí me extraña, le digo, bueno, pero está... bueno, primero hay una cuestión, en la casa esa nos encontramos un baúl lleno de rosarios con olor a rosas, y él los vendía diciendo que eran bendecidos por el Papa, cosa que no es cierto. Bueno, luego la ropa, yo le pregunté, le digo, esto usted, no son mías, le digo, ¿cómo va a ser suyas si son small y usted es como L? Bueno, era de un compañero que vivía con él ahí. Otra cosa de Mainor que recuerdo también, que lo investigamos, fue en un viaje a Nueva York. Se trajo como unos 10 relojes Rolex, imitaciones, y aquí no voy a decir el nombre, pero una joyería muy famosa, por ser el cura, se los certificó como originales y los vendía carísimos. Entonces, vea la mente de este tipo o sea, no era una santa paloma todo lo que él hacía. Bueno, otro caso importante también es que antes de todo de la balacera en la casa de Parmenio, acuérdense que Parmenio le sacó varios programas con el problema de la sabana a Mainor, con las clases de manejo. ¿Ves? Entonces, Parmenio en ese momento, como decías vos en el programa, que era una hora, él dedicaba ciertos fragmentos a ciertas cosas. Hubo un caso muy relevante que también a nosotros nos puso a pensar, fue cuando él descubrió un fraude con unas tarimas, creo que eso era en Jacdeva. Descubrió unas cosas en el INS, entonces habían cosas que eran de preocuparse, que también podían calzar como de llegar y decir, no, tal vez no sería solo el cura y el empresario, pero también podía haber sido otra gente, pero todo eso había que descartarlo. Entonces son detalles que en la investigación valga la redundancia, se investigaron, pero con el sentido de ver en qué encajaba, y al final de cuentas, bueno, encajó en lo que se logró llevar a juicio. Yo le quería preguntar a don Oscar también acerca del tema del juicio como tal, porque usted nos estaba comentando ahora también fuera de micrófonos que usted fue a declarar. ¿Y cómo fue esa experiencia también y ya ese proceso para llegar ya como también a esa parte final? Sí, en la etapa de juicio, primero, antes que me tomaran a mí para el proceso de declaración, declararon uno de los compañeros de en aquel tiempo el ICD, también declaró uno de los compañeros de delitos contables, y don Jairo Mora, que también declaró, creo que fueron dos sesiones, una mañana, una tarde, y después ya me toca a mí ingresar a debate, y la defensa decía que no me podían dejar que yo me fuera a tomar café o a almorzar, porque la fiscalía iba a estarme indicando qué contestar ante las preguntas de la fiscalía. Entonces eso genera que el tribunal decida que yo tiempo de café o almuerzo lo haga en la misma sala que el tribunal estaba en la sala de juicios, una sala junta a la sala de juicios. Entonces, durante todos esos meses de declaración, porque no fue una semana ni dos, se prolongó el tema de declaración por 6 meses, 3 semanas,
todo ese periodo de tiempo yo lo pasé, por decirlo en términos que se entiendan, incomunicado, teléfono apagado, y en la misma sala que el tribunal le esperaba, con vigilancia del personal de seguridad del Poder Judicial. Otro aspecto que me mencionaba también era el tema de los impactos que recibió Parmenio. Usted me comentaba un tema curioso ahí. Sí, don Gonzalo Bonilla, de la pequeña comunidad de Radio María, en una de las entrevistas que él nos hace, dice que él recordaba muy claramente, y así lo manifiesta en juicio, que cuando estaba ya como más ácido, por decirlo de alguna manera, el tema Radio María, el programa La Patada, decía: yo quiero que a este hijo de puta le peguen un balazo, arrancarle de un balazo la lengua a este hijo de puta. Esa fue la expresión que me decía este testigo. Que había dicho Minor de Jesús Calvo Aguilar. ¿Sí? Y entonces, cuando se hace la autopsia, ¿verdad? Una de las balas le ingresa a Parmenio por la mejilla izquierda, quiebra una muela, corta la lengua y sale al otro lado. O sea, como que se cumplió. Sí, como que se cumplió, y eso a este testigo le impactaba mucho emocionalmente, porque era como el pedido previo que se cumple. Que eso también, aunque no había manera de vaticinar que esta cosa le ocurriera, pues sí había ocurrido en la práctica. Entonces era bastante interesante el tema, ¿verdad? Ahora que toca ese tema, recuerdo que uno de los testigos que estuvo, qué sé yo, segundos después de los disparos, él venía con una gente, venía, digamos, de Guapila a San José, y le venía diciendo: mira, esa es la casa de Parmenio, ¿verdad? Porque estaba el evento de Radio María en radio todos los días, bueno, todos los sábados. Sí, que de hecho era muy sonado, porque era el empresario Omar, que era reconocido a nivel nacional, y por supuesto la figura del padre Minor, bueno, ¿verdad? Lo curioso de eso es que él pasa y él oye los disparos. Es más, es el primer testigo que llega y él atiende a Minor. Y eso quedó, comenta Oscar, es cierto, porque él se baja, a Parmenio, y él se baja y ayudar a Parmenio. Y tan es así que él le mete la mano en la boca para poderle sacar el pedazo de lengua. Entonces, él recuerda eso pero muy impactado, porque Parmenio él todavía estaba con vida en ese momento, no había fallecido. Y después, un médico forense, o creo que fue la forense que hizo la autopsia, no me acuerdo el nombre, pero creo que hace poco renunció, bueno. Y como hablamos al principio, ¿verdad? Fuera de cámaras hay gente que se quiere robar el mandado, pero bueno, esta forense fue la que hizo la autopsia, y ella nos comentó que Parmenio, si no hubiese tenido una prótesis dental que él tenía, que tenía como un cablecito que es un acero inoxidable, ese carajo no hubiese muerto, hubiese quedado problemas con la lengua. Pero ese pobre, ese diminuto alambrecito que sostenía la prótesis dental fue el que le desvió y le corta la carótida, ¿verdad? El forense ya después ahí nos comentó que esa lesión de Minor, ni estando en una mesa de cirugía, se hubiera salvado. Entonces, o sea, estaba para ese día. Pero son esos detalles porque sí, hay un disparo que le traspasa y le hace ese. Y sí, eso que dice Oscar es cierto. Ese testigo lo dijo que Minor en sus cosas decía esas barbaridades, ¿verdad? Y eso fue como una profecía. ¿Qué, para don Oscar, qué tan impactante es para usted? Porque usted llega a atender el sitio y en ese momento no sabía quién era. Sí sabía ya desde la llamada que me hacen para alertarme que tenía ese caso, me dan el nombre de la víctima. A un Parmenio lo traslada a una ambulancia sin apoyo, era solo el chofer. El comité de Cruz Roja no contaba con mucho personal, que le toca atender la zona, y va diligentemente el chofer y lo sube a la camilla y se lo lleva para el hospital Calderón Guardia, que es donde finalmente fallece. Aunque hubiera contado con un equipo de paramédicos, probablemente el desenlace hubiera sido el mismo, ¿verdad?
sí era como bastante grave las lesiones que llevaba, pero ¿Cuántos disparos fueron? cuando usted arma ya el escenario con los testigos, los que van en los carros pasando, y los vecinos y todo lo demás, fueron más de 6, porque eran 2 armas, dos revólveres 38, los que luego, según vía testimonios de los involucrados, se recupera. Así fueron más de 6. Entiendo que se dispararon los 12, pero indicios balísticos creo que se recuperaron 4 en la escena, porque también por la dinámica del evento no se ubican todos, ¿verdad? Perdón, Oscar, también hay otro testigo del que hablé, ¿verdad? Ahora que venía, digamos, Guapiles San José, el otro es San José Guapiles, que él pasa en el momento de los disparos. Yo no sé si ustedes alguna vez en algún polígono han escuchado el ruido que hace una bala. Me imagino que no. Es como un silbido. Y hay un caso curioso. Ese tipo, que fue otro testigo que después lo entrevistamos, él nos comenta que él iba hacia Guapiles, la carretera en las vías, y él llevaba las ventanas abiertas. Y él recuerda muy claramente que en el momento que él oye los disparos, él vuelve a ver y siente un silbido que le pasa por el carro, en la cabina del carro. Ese era uno de los disparos que siguieron directo, ¿verdad? Pero ese señor no estaba ese día para morir, ¿verdad? Entonces sí es cierto, porque el silbido que él describe es el mismo que hace el plomo, el proyectil donde va girando y hace el ruido. Pero él estuvo, qué sé yo, fracciones de segundo que lo puede haber pegado en la cabeza, porque le pasó de llevar las 2 ventanas, la del chofer y la del acompañante, abiertas, y él estaba impactado por eso, ¿verdad? Que son cosas que uno... como pasa ahora, ¿verdad? Que han ocurrido varios sicariatos y sale una muerte inocente por una bala perdida. Pero sí quería hacer ese detalle, porque todos esos testigos, casi los testigos que vivieron el momento, fueron localizados y entrevistados. También a juicio quedaron faltando personas de presentarse, entre esos el que era arzobispo de la Curia Metropolitana, don Román Arrieta. Román Arrieta Villalobos. Yo lo localicé él en San Antonio de Belén y lo cité con una primera conversación con doña Giselle Rivera, la fiscal del caso. Entrevista que hizo doña Giselle con Berenice Smith, quien después fuera fiscal también general. Y de eso yo no me enteré que conversaron, pero se habían quedado en que iba a ser citado a juicio. El señor fallece antes. Otra persona que fallece antes de ser presentado a juicio, que también fue entrevistado por la fiscalía, localizado por nosotros, fue el muy conocido Coronel Muñoz, que era el dueño de Radio Golfito, y era el concesionario de la frecuencia con la que operaba Radio María. Él negoció con Omar directamente y con Minor, según las referencias que nosotros teníamos, la explotación del 100% del espacio radiofónico asignado a la concesión que él tenía, la de Radio María. Entonces, eso también suscita otra línea de investigación: cómo se financió eso, porque esos equipos los habían comprado en el exterior, si la memoria no me falla, en Brocas Depots, en Miami, y fue equipo nuevo. Era una inversión muy onerosa, actual, y para la época también, ¿verdad? Que era todavía más complicado. Y había que darle seguimiento a esos fondos, y para la época el fiscal de turno, me acuerdo que muy tajantemente dice: no se salgan más tiempo con investigar eso, con lo que estamos vamos a juicio, que era otra línea que quedó pendiente de investigación, porque en realidad eso hubiera generado también muchísimo más inversión de tiempo, ¿verdad?, para darle contenido a eso. Pero sí había como toda una estructura más robusta detrás del tema. Me acuerdo que había para la época el comentario de un banco, ¿verdad?, el personal de un banco, donde le habían hecho como una excepción a los fondos de Radio María, que no se les hacía la famosa declaración jurada de origen de los fondos, porque los habían denominado como clientes frecuentes, y entonces llevaban cantidades gigantes de dinero todos los días sin justificar a meterlos a cuentas bancarias. Sí, hay otro evento que se me olvide eso fue en julio. Para diciembre, no sé si Oscar se acuerda,
y estaba en su apogeo el famoso fiscal general Francisco Balanés. Y ustedes saben que el periodo de vacaciones que da el Poder Judicial en esas épocas del año. Resulta que, como dice digamos, el Código Procesal Penal, ¿verdad? El fiscal general tiene por ley la facultad de examinar cualquier caso de investigación que esté en el Ministerio Público. Y él se tomó la atribución de integrarse al grupo investigativo en esa fecha de diciembre. Y recuerdo que para el 24 de diciembre él nos convoca a una reunión en Heredia, ¿verdad? Y nos dice: quiero que detengan a Maynor y a Omar. Entonces ahí tuvimos una discrepancia, porque detener a alguien así de nomás requiere un proceso de investigación. Entonces ahí se le explicó y como que no le pareció, y nos convocó a reunión con la Dirección General, que tuvimos que venir todo el grupo. Estuvimos ahí en el quinto piso del OIJ, y es cuando él me dice que yo soy irrespetuoso, donde yo no acato orden del fiscal general. Entonces él explica que no es como decir que nosotros vamos a ir a detener porque fulano está a la vuelta de la esquina, eso lleva un proceso. Pero resulta, y hay un dato curioso que nunca se me olvida, y no sé si Oscar se acuerda, que para esa época se le había dado el espacio a los compañeros porque viene la fecha importante, 24 o 25. Y el compañero Jairo Chavarría, que por cierto en ese momento era un compañero gruesito, ¿verdad? Tuvimos que ir a sacarlo a la casa porque estaba vestido de colacho, repartiendo los regalos de una actividad de familia, y con todo el uniforme se tuvo que venir vestido de colacho. Y cuento esa historia porque era como amenazante la orden. Tan es así que logramos, como el 26 o 27 de diciembre, esa fecha, ubicar a Maynor, que estaba en el hotel, en un hotel en Guanacaste, en Liberia. Pero tan es así, cosas, por ejemplo... en ese momento se le detuvo. Sí, se le trajo ya, porque había que hacer algo, porque también hay algo que es un detalle que nunca se me olvida. Donde está el Estadio Nacional, y está, bueno, por ahí la SOA Tapia, creo que ahí está la oficina de periodismo. El colegio de periodistas. Sí. Y había, había un cronómetro donde todos iban contando los días de que ese caso no se aclaraba. Entonces era como que la gente viera, ¿va? Que se llevaban los periodistas, porque efectivamente para mí era periodista, se había masacrado o liquidado un periodista por sicariato, y como que el OIJ para ese momento no estaba rindiendo ninguna información. Entonces ese número que iba aumentando día a día, también eso causaba mucho repudio hacia la ciudadanía nuestra, y también era muy impresionante, porque siempre nos pedían información y nos pedían resultados y cómo iba avanzando en la cuestión. Bueno, hasta que recuerdo también que después se le allanó la casa a Omar en Curridabat, y me llamó la atención porque hace poco creo que un hijo figuró en una situación ahí que para hacer ese allanamiento usábamos el grupo táctico, lo manejaba Maynor. En ese tiempo se llamaba el SER, y allanamos la casa. El SPI. El SPI, sí, perdón. Ajá. Y allanamos la casa, y se hizo un tumulto bastante complicado ahí porque un hijo de Omar dijo que le habían robado un Rolex. Entonces, con el fiscal y con el juez ahí presentes, tuve que tomar una decisión que a Maynor no le gustó, y es que meternos en un cuarto y quitarle toda la ropa a los investigadores, a los del grupo táctico. Maynor estaba, le digo, es que es Maynor era el jefe del SPI, para que la gente no le entre duda. Maynor, sí, no el cura. No el cura, sí. Ahorita me acuerdo los apellidos, creo que uno es Salguero, Maynor Araya Salguero, creo que es Araya Salguero. Maynor Araya, ajá. Y Maynor, muy molesto en ese momento, entonces ya en la habitación se levantó un acta, porque era una estrategia, ¿verdad? De despistar no sé qué, pero era como manchar la función del grupo táctico. Bueno, obviamente todos salieron libres,
y el tipo el hijo de Omar, había escondido el Rolex en una parte en los sillones, ahí lo logramos encontrar. Pero vea las artimañas que se enfrenta uno en una cuestión de estas, que hay que cuidar a todo el equipo y a todo el trabajo, a todos los investigadores que están en el proceso. ¿Qué hizo don Omar cuando se le detuvo? La detención de Omar la ejecuta puntualmente Jairo Mora. Ok. Jairo Mora, Jairo Mora, y por cierto también aclarar, era un investigador nuestro de la sección de homicidios. Don Jairo que ya está jubilado. Se cita con él y se citan en un restaurante en Curridabat, un McDonald's, y ahí lo sube al vehículo y lo llevamos al complejo médico forense de ciencias forenses, donde ya se le comunica oficialmente la detención. Cuando íbamos de camino, él pregunta, entonces, ¿qué? Estoy detenido. Y se le dice, pues vamos a ver qué decisión toma la fiscal, pero es altamente probable que sí quede detenido a partir de ahora. Bueno, agradecerles a los dos porque creo que es un caso bastante interesante que nos dio para mucho y que nos podría dar para más todavía. Agradecerle a don Oscar y a don Randall por el tiempo y por comentarnos más ampliamente el caso. También cabe resaltar que después de todo el juicio se condenó propiamente a Alberto Reyes Ruiz, que era la identidad original del conocido indio, como el Indio, a 30 años como uno de los gatilleros propiamente. También a Omar Chávez, que era el empresario que estábamos hablando, a él se le dieron 35 años como actor intelectual. Y también importante mencionar lo de Maynor Calvo, el sacerdote, que se le dieron 15 años, pero por estafas. Al final le salió en el año 2009, pero a él no se le terminó de relacionar, por lo que nos comentaban también don Oscar y don Randall. Nada más para sumar, lo de las estafas que le dieron la condena a Maynor Calvo, tuvo mucho que ver en esa decisión en el tribunal el testimonio de las personas relacionadas a la pequeña comunidad de Radio María, que eran laicos comprometidos realmente con el ministerio propiamente dicho, ¿verdad? La emisora, gente, ¿verdad?, muy católica, muy trabajadora, y ellos son los que denuncian el mal manejo de los fondos y las arbitrariedades que se daban, y con el testimonio de ellos es que se logra acreditar que hubo ese tipo penal, ¿verdad?, de la estafa a los fieles. Así es. Y la cantidad de viajes al extranjero. Ok, bueno, pues agradecerles de verdad, como dice Carlos, y a las personas que nos escuchan fielmente, decirles que volveremos en la próxima con otro episodio más de Expediente 043. Expediente 043.